Nos acompaña acá en nuestros estudios José Luis Exeni, coordinador del proyecto de la Friedrich Ebert Stiftung, de la FES. ¿Cómo estás, José Luis? Buenos días, gracias por estar con nosotros. Buenos días, Diego. Me da mucho gusto estar en el programa y aquí en la casa para comentar unos datos de un nuevo estudio que acaba de lanzar ayer la FES Bolivia, que es un estudio cualitativo, no es una encuesta de opinión pública, es un estudio cualitativo con liderazgos de todo el país, que nos está planteando temas interesantes respecto a la mirada, a las percepciones de los líderes en el actual contexto, a 5 semanas de las elecciones, sobre diferentes temas, ¿no? La situación del país, la economía, la política, las elecciones, por supuesto, y una evaluación de instituciones y liderazgos. Sí, es bueno aclarar esto para nuestra audiencia. Estamos en un momento electoral, por lo tanto hay un montón de encuestas que tienen otras características, ¿no? Encuestas cuantitativas, ¿no? Que muestran una parte de la población, y estas son cualitativas, son, diríamos, obviamente es un grupo reducido, es un grupo que de manera permanente justamente se viene realizando este estudio sobre el clima, cómo se entiende lo que está pasando en el país, cómo se interpreta, así que este es un estudio cualitativo, es totalmente diferente, no se habla de intención de voto en este estudio justamente, ¿no? Así es, eso es importante, es un estudio con liderazgos de todo el país, en base a una muestra intencionada, hacemos una lista de los principales líderes de opinión, actores políticos, actores relevantes, y a ellos se les manda un cuestionario a través de una plataforma especializada, los responde, y en base a eso se hace una agregación de los datos que expresa exclusivamente a esos líderes, no tiene ninguna pretensión de representatividad, pero bueno, nos está mostrando qué opinan los líderes, los que un poco influyen en la opinión pública, toman decisiones públicas. Entonces esa es la importancia de este estudio. Ya hemos hecho 19 estudios desde el año 2020, los hacemos periódicamente cada 3, 4 meses, y también nos permite comparar en el tiempo cómo han ido variando las percepciones. Claro, ¿y de qué manera eso se puede cruzar con estudios cuantitativos? En algún momento se han hecho esos cruces y sí, pues hay una coincidencia porque no vienen del plato volador, no viven en un tupper. Algunos de repente sí, pero en realidad son gente que está permanentemente, justamente de manera activa, ¿no? Ya sea a través del periodismo, del análisis, o de la acción política como tal. Sí, esto que dices es muy importante porque en el marco de la FES, en el marco de un proyecto de análisis prospectivo, hacemos estudios de opinión pública, que es la voz de la ciudadanía, y estudios Delphi, que es la voz de los liderazgos. Y claro, cuando comparamos los datos, efectivamente muchas cosas coinciden, ¿no? Pero en otras no, en otras hay diferencias, y eso es interesante porque, claro, los líderes piensan algunas cosas, tienen mayor escepticismo en otras o mayor optimismo en otras, y la ciudadanía está pensando diferente. Entonces también es bueno ver cómo dialogan o no esas percepciones de la ciudadanía desde la calle y de los liderazgos desde un espacio de toma de decisiones, ¿no? Sí, es interesante, ¿no? Como a veces el círculo rojo está un poco desconectado, nos pasa incluso a los medios también, estamos un poco vamos por un lado creyendo que por ahí está el interés de las personas, y no, el interés de las personas de repente va por el precio del pollo, el peso de la marraqueta, qué pasa con el sarampión, entre otras cosas. Hablando de todo el país y de, por supuesto, personajes activos, está también con nosotros desde Santa Cruz el analista político Rolando Schrupp, a quien le agradecemos. Rolando, ¿cómo está? Buenos días. Diego Montaño, José Luis Exeni, lo saludamos desde La Paz. Buenos días, señor Montaño, un gusto estar con ustedes y con el señor Exeni también. Muy bien, a usted las gracias por acompañarnos desde Santa Cruz. José Luis, ¿qué nos ha dejado el Delphi, el último Delphi, justamente para más o menos empezar a aterrizar cuáles son las preocupaciones o la mirada? Sí, hay 5 bloques de datos. El primero tiene que ver con el contexto general del país. La primera pregunta que siempre hacíamos, porque la hemos cambiado, era: en su criterio, ¿el país va por un buen camino o mal camino? Y ha ido creciendo la sensación, ha llegado al 90% de que íbamos por mal camino, ¿no? Entonces, en esta ronda hemos hecho algo nuevo y hemos dicho, la mayoría cree que vamos por mal camino. ¿Por qué? Y pues, habían varias opciones y hemos pedido que identifiquen esas 2 opciones. Ahí están los datos. Y el top 1 de lejos es la crisis económica, ¿no? Lo que tú mencionabas, hay una preocupación auténtica que asocia el pesimismo sobre el rumbo del país, la idea de que vamos por mal camino, a la crisis económica, ¿no? Muy lejos, que es la de arriba, la línea azul.
Pero los otros, hay otro que son, claro, son menores, pero sumados también tienen que ver con la otra crisis, la político-institucional. O sea, la desinstitucionalización también preocupa la mala gestión del gobierno, la incertidumbre electoral, la implosión en el MAS, es decir, factores político-institucionales que también se asocian a esta idea de que vamos por mal camino. Este es un primer dato que después vamos a ver que es consistente. En el siguiente preguntamos, porque la mayoría también dice que la situación política del país es mala o muy mala. Preguntamos por qué creen eso. Y básicamente eso está asociado a la judicialización de la política y a la desconfianza en las instituciones. Eso es muy fuerte, lo hemos visto durante todo este tiempo, ¿no? La debacle de las instituciones, la crisis institucional, hizo este fenómeno que ha sido muy fuerte en las elecciones judiciales y también ha amenazado a estas elecciones, es la judicialización de la política, ¿no? Que las decisiones electorales no las tome el órgano electoral, sino un juez o una sala constitucional o un magistrado. Entonces, esos dos temas están asociados muy fuerte a esta idea de que la situación política es mala o muy mala. Lo tercero es la situación económica. Igual, la mayoría dice que es mala o muy mala. ¿Por qué? Y claramente es consistente, son los dos grandes temas que están en el día a día. El primero es el aumento de precios y por supuesto la pérdida del valor adquisitivo de los salarios. Y no es de aquí al siguiente mes. Día a día, cuando vamos al mercado, a nuestra casera o a hacer algunas compras, vemos cómo se va incrementando el precio. Esa sensación de inflación, de aumento de precios que repercute en el poder adquisitivo de los salarios o de los ingresos es la principal preocupación, el principal tema asociado a la crisis económica y a la idea de que vamos por mal camino en la economía y por supuesto la escasez de combustibles, que no llega a todos, llega a quienes tienen que cargar combustibles, pero también tiene efectos inflacionarios, entonces son los dos grandes temas, además de otros más sustantivos como el desempleo o el empleo precario y por supuesto el tema de que los ingresos no alcanzan. Sobre estos tres primeros cuadros, Rolando, al ver que prácticamente el 90% de la percepción es que la situación económica es la que más apremia y más preocupa a la población y en el tema político la desinstitucionalización y la judicialización, se entiende por qué, digamos, las campañas políticas están girando en torno a estos temas. Claro, es muy interesante esta inteligencia colectiva que reúne el estudio, que nos permite ver que no es solamente un problema de una crisis económica, sino una crisis multidimensional, especialmente por la parte de la desinstitucionalización del país. Es una olla de presión, Bolivia ahorita, o un polvorín con un ambiente de incertidumbre y con proyecciones de que la cosa en la economía no va a mejorar en el corto plazo. Lo único que nos está manteniendo lejos de una crisis profunda social es la esperanza del proceso electoral, y este estudio también aborda elementos muy complejos con respecto a las amenazas que va a sufrir. Entonces, es interesante estudiarlo esto desde esa perspectiva, de una crisis multidimensional, no solamente económico, de identificar las causas de esta crisis y las percepciones de toda esta inteligencia orgánica. ¿Va a mejorar las cosas en corto plazo? No. ¿Va a haber inflación? Sí. ¿Va a haber un problema de adquisición de poder adquisitivo? Sí. ¿Hay una desconfianza en la organización? ¿Hay un problema serio con la judicialización de la política y con el poder judicial? Entonces uno dice, ¿y por qué esto no ha estallado? Ese es un elemento muy interesante que se ha encontrado en este estudio. La esperanza de que el 17 de agosto las cosas vayan a cambiar y haya una mejora en la parte política, sin los líderes de opinión que piensan que puede suceder, es lo que aún nos mantiene aún nos mantiene sin haber estallado socialmente. Bien, sobre esto que mencionaba Rolando, el tema de la confianza, ¿no?, en las elecciones, hay un cuadro que tiene que ver con la confianza en las instituciones, ¿no?, que voy a pedir que nos saltemos un ratito a eso para continuar y de ahí ya José Luis nos da otros datos. Pero este cuadro de las instituciones, además que hacen un comparativo con el último estudio, refleja justamente que la institución con, diríamos, mayor confianza
está en regular, diríamos, ¿no? Está como en nuestras épocas en la calificación del 36, está pasando raspando, pero es el órgano electoral, ¿no? El Tribunal Supremo Electoral, que se convierte en el garante justamente de las elecciones. Obviamente, de lejos, el gobierno, hay prácticamente muy baja confianza, un 83% es algo demoledor para un gobierno seguramente llegar a este punto. La Asamblea Legislativa está ahí cerquita y, por supuesto, el Tribunal Constitucional en realidad el órgano judicial es el que se lleva la flor, ¿no? Muy baja, 87%. El Tribunal Constitucional está ahí cerquita, 84%. Y bueno, hay desconfianza en todas las instituciones. La que menos tiene, afortunadamente, es el Tribunal Supremo Electoral. ¿Esto a qué responde? Sí, este es un dato crítico que lo hemos ido viendo en las diferentes rondas del estudio, y efectivamente lo que se percibe es que hay una creciente, persistente desconfianza en casi todas las instituciones, ¿no? Como tú has mencionado, gobierno, Asamblea Legislativa, órgano judicial, Tribunal Constitucional, Policía, Fuerzas Armadas, ahora hemos incluido a la Fiscalía General. Casi todas las instituciones tienen un nivel de bajísima confianza o de muy elevada desconfianza, que es la línea celeste y lila que se ve en las barras, y solo zafan, no con alta desconfianza, sino con menor desconfianza, el Tribunal Supremo Electoral, y esa es una muy buena noticia, porque efectivamente es el garante de las elecciones, y un poquito ahí también el defensor del pueblo, ¿no? Sí. La Iglesia, que tenía siempre la altísima confianza, ha bajado mucho, pero se mantiene regular, y hemos incluido por primera vez a organismos internacionales que también están ahí con regular, y está bien, porque digamos siempre es un referente de confianza, es un referente que puede mediar en situaciones de crisis, pero el dato crítico es que hay alta desconfianza en casi todas las instituciones. También en otras rondas hemos medido a organizaciones de la sociedad, ¿no? Iglesia, medios de comunicación, comités cívicos, pacto de unidad, partidos, y la desconfianza también es muy alta. O sea, no solo en instituciones del Estado, sino también en organizaciones de la sociedad civil. Y eso muestra este dato que hemos visto, lo que se asocia mucho a la mala idea a la idea de que vamos mal en la política, es la desinstitucionalización. Estamos en un momento de debacle institucional en el país, y eso forma parte de la agenda de reformas que habrá que asumir pronto, muy pronto, en el próximo gobierno. Ahora, esta pregunta para ambos, arranco con José Luis. ¿No es riesgoso llegar a un proceso electoral con semejante nivel de desconfianza en todas las instituciones, pero además con una institucionalidad prácticamente por los suelos? Es riesgoso, pero bueno, así estamos llegando a las elecciones. La buena noticia es que estamos llegando a las elecciones. Hasta hace un tiempo había duda de si llegábamos. Sí, vamos a llegar. No serán necesariamente unas elecciones con integridad, pero sí vamos a llegar. Vamos a tener la opción de decidir. Ojalá sean elecciones pacíficas, participativas, transparentes, plurales, no sé si competitivas, pero plurales por lo menos. Y claro, lo deseable sería que tengamos instituciones fuertes, sólidas, confiables. No las tenemos, y yo creo que sí, así vamos a llegar. La buena noticia, como decíamos, en los liderazgos, porque estos son datos de los liderazgos, es que hay un colchón de menor desconfianza respecto al Tribunal Supremo Electoral. No ocurre lo mismo con la ciudadanía. En los estudios de opinión pública hacemos la misma pregunta y predomina la desconfianza respecto al Tribunal Supremo Electoral. Entonces ahí hay que trabajar más, ¿no? Pero bueno, estamos llegando así, y habrá que hacer todo el esfuerzo para blindar la elección, que es lo que todos queremos, y luego de eso, ojalá tengamos un resultado que genere legitimidad de origen, así se llama, al próximo gobierno, porque lo que viene es una agenda muy fuerte. Y ahí, para ceder a Rolando, coincido mucho con Rolando cuando dice que hay una especie de autocontención, ¿no? O sea, no hay conflictividad grande, ni hemos entrado en un escenario de colapso, de crisis de gobernabilidad, porque la gente dice, bueno, esperaremos, faltan 5 semanas, algo tiene que mejorar o algo tiene que cambiar, no serán mejoras de corto plazo, pero hay una expectativa, esa es la buena noticia. Estamos mal, pero hay alguna expectativa de que o va a estar igual o va a mejorar, ¿no? Y creo que eso es importante y muy valioso en este estudio principalmente. Rolando, respecto a esto de llegar a un proceso electoral con semejante nivel de desconfianza en las instituciones y las instituciones por los suelos. Claro, ese es el problema de fondo que tenemos ahorita. La crisis económica la sentimos todos, por lo menos ya el gobierno dejó de negarla.
Ahora, este estudio es importante porque exhibe esta crisis institucional, porque en realidad son las instituciones las que conforman un país, ¿no? Y qué tan bien estructuradas y qué tanta confianza tiene la población. Este es un tema estructural, este es un tema de un proceso de desinstitucionalización de un par de décadas del proceso del proceso del masismo. Esta tabla es mucho más drástica de lo que estamos viendo. El 83% tiene una muy baja confianza en el gobierno nacional y el 12% una confianza baja. O sea, si tendríamos que regular, es más o menos cuando uno tendría que pasa el 95% de los líderes de opinión no confían en el gobierno nacional. El 98% tiene una desconfianza de la Asamblea Legislativa y el 98% del Poder Judicial. Estos son números que tienen que llamarnos poderosísimamente la atención, porque es aquí donde tenemos que atacar los problemas. El proceso electoral nos conduce usualmente a soluciones coyunturales, a propuestas de cambios inmediatos o ofertas electorales un poco demagógicas. Si bien lo económico es urgentísimo, lo importante son las instituciones. ¿Cómo será interesante este proceso de desinstitucionalización? Que antiguamente la institución en la que menos se confiaba era la policía. Siempre estaba de primero, tenía 86% de desconfianza. No es que la policía ha mejorado, es que los demás han empeorado tanto que ha quedado, fíjense, entre las instituciones con aún un poco de credibilidad. Es realmente un escenario bastante complejo. El apunte que hacía Rolando, claro, históricamente la policía y la justicia siempre han sido los grandes, digamos, cuestionados, pero la justicia como nunca antes en medio de este denominado caso consorcio, lo que hemos visto con las elecciones judiciales, el papel del Tribunal Constitucional que se convierte en un suprapoder y que ahora en este estudio se ha desglosado y se ha apartado, diríamos, Tribunal Constitucional para realmente poner en la dimensión en la que está. Nos muestra realmente una necesidad urgente que el siguiente gobierno tiene dos tareas importantes. Resolver la crisis económica, que no será en 100 días, en 100 horas, en 50, en 1. Eso está claro, aunque se desgañiten diciendo sí, lo vamos a hacer en 100 días, o en 50, o en 1. Y el otro, el tema de la institucionalización, ¿no? Que realmente cala muy profundo en la gente y no es algo que está muy ausente del debate. Así es, Diego. Realmente la agenda del próximo gobierno, cualquiera que sea, está muy clara y muy compleja. Esto que tú decías, medidas anticrisis inmediatas, ¿no? Será con ajustes, sin ajustes, de shock, graduales, con FMI, sin FMI, pero todos asumimos que tiene que haber una agenda de política pública anticrisis económica. Y segundo, esto que quizás no es tan urgente, pero es fundamental. Se necesita impulsar un proceso de reforma político-institucional en el país, de fortalecimiento institucional, empezando por una reforma integral del sistema judicial en el país. Ahí ya se están trabajando algunas propuestas para pensar esto como una política de Estado. Y claro, y eso en el marco de un escenario de gobernabilidad difícil. Los datos también nos muestran que posiblemente tengamos un gobierno minoritario, es decir, que no tenga mayoría en la Asamblea y por lo tanto necesitará construir acuerdos, necesitará aprender a pactar, cuando durante 15 años se ha repetido que el pacto es una mala palabra, que el acuerdo es sinónimo de traición. Entonces hay que volver a reaprender a pactar para construir mayorías en la Asamblea y tener esos mínimos de gobernabilidad que se requieren para impulsar esta agenda tan compleja que tenemos hoy en el país. Justamente hay un punto que tiene que ver con la preocupación por la conflictividad, ¿no? En los siguientes meses. Claro, cuando uno empieza a pensar en métodos de ajuste, ya sea de shock o sea una decisión, diríamos, escalonada, lo primero que piensa es la posibilidad de que estalle un conflicto social. Sobre eso han preguntado, creo que es el cuadro 8, si no estoy mal, preocupación por la conflictividad, que es un 60 punto, ahí está. Cuán preocupado por los próximos 6 meses, ¿no? Además, en medio del proceso electoral y diríamos el arranque del siguiente gobierno, muy preocupado, 60.5% y algo preocupado, 32.8%. O sea,
ahí, estamos en la cornisa. Sí, hay una alta preocupación de los liderazgos respecto al actual escenario y a lo que viene, que se expresen estos datos. Y en otra pregunta le dimos cuál es su principal preocupación, y claro, la crisis económica, pero aparece en segundo lugar, y esto es muy interesante, la posibilidad del escenario de ingobernabilidad postelectoral como preocupación. Es decir, los liderazgos que están asumiendo que habrá una gobernabilidad difícil, que eso puede generar conflictos no solo políticos, sino conflictividad social, y eso es muy, muy crítico, porque claro, cuando se toman medidas económicas de ajuste, hay quienes pagan ese costo del ajuste, y no necesariamente es la casta, ¿no? Quienes más pagan el costo del ajuste son quienes están en peores condiciones, son los sectores vulnerables, es el sector informal, son las mujeres, o sea, quienes la pasan peor son los que más pagan el costo del ajuste, y eso puede generar conflictividad. A propósito de ingobernabilidad postelectoral, Rolando, ¿de qué manera, por ejemplo, dejar afuera al levismo y a lo que representa el levismo de esta contienda electoral, sea o no legal, legítimo, ilegítimo, la reelección o no reelección, pero dejar afuera a un grupo importante de votantes pone en riesgo, diríamos, la gobernabilidad del siguiente gobierno, la siguiente gestión, como más o menos muestra también el estudio, además de la crisis económica? El estudio muestra que Evo Morales es el principal factor de polarización que tenemos en la sociedad hoy. 52.9% considera que es un factor gravitante. Y esto nos tiene que llevar a entender la tabla 19. La tabla 19 es muy interesante porque cuando hablamos de conflictividad, la mayor preocupación no son ahorita las medidas económicas que se vayan a tomar, sino el día de las elecciones, el que los actores vayan a reconocer el resultado, por ejemplo. Hay un 62% que están muy preocupados de que los actores no reconozcan las elecciones y causen un ambiente conflictivo, o que se suspendan las elecciones, por ejemplo, que haya territorios donde no se puedan reconocer los procesos democráticos. Entonces, el factor polarizante es Evo Morales, y la amenaza que genera es, por ejemplo, que sus seguidores no acaten los resultados del proceso democrático y nos lleven a un proceso donde ya no tendremos esa esperanza de una mejora política vía democrática por el proceso electoral. Ya se habrá cumplido esa etapa y entraremos en otra lógica de ver ahora cómo se va a reestructurar el país. Esto es un ambiente de un polvorín, que tenemos, el tema de fondo es que tenemos una sociedad bajo una olla de presión que lo único que la está manteniendo relativamente tranquila y no explotada es el hecho de que tenemos una elección muy próxima. Entonces, el jugar con ese día y con los resultados y con el proceso democrático se puede convertir en un elemento explosivo, y es un polvorín. Aquí la causa es Evo Morales, pero esa causa nos puede llevar a una sucesión de hechos que pueden destruir esta esperanza, y ahí sí se van a sumar todos los factores: la crisis económica, la crisis institucional, la falta de esperanza, de incertidumbre, un ambiente tenso postelectoral, y podemos llegar a conflictos muy complicados. Claro, porque además hay otro actor que, bueno, nunca se lo midió formalmente, que es Jaime Dund, que jugaba al outsider, que también queda afuera, y que de repente tiene un grupo de seguidores que pueden decir, bueno, estas elecciones no son legítimas porque mi candidato tampoco está participando, ¿no? Entonces, en este proceso de a mi candidato lo bajaron por X, Z y motivo, ¿de qué manera esto, diríamos, enciende este polvorín que menciona Rolando? Sí, ese es un tema crítico y lo vemos claramente en estos datos, ¿no? Cuando preguntábamos cuán probable es que ocurra esto, la mayor probabilidad está en tres cosas. Una, que no se pueda votar en todo el territorio, eso sería lo que no ha ocurrido antes. Dos, que ese día, el día previo, el día después haya conflictividad y haya violencia, ¿no? Bueno, ya lo hemos visto en el 2019, pero ese es un segundo elemento. Y el tercero, que es un principio democrático fundamental, pero también se lo pone como que no se reconozcan, que a todos los relevantes no reconozcan el resultado de la elección. Digamos, los ¿no? perdedores. Los perdedores, que ya sabemos es un poco de manual esta narrativa anticipada del fraude, y quienes no tienen la vocación democrática o no quieren reconocer un resultado cantan fraude, ¿no?
Y eso va en contra de la legitimidad no solo de la elección, sino del próximo gobierno. Es decir, la legitimidad puede ser débil. Entonces hay que mirar eso y claro, está asociado a esto que decíamos. Yo decía, creo que no va a ser una elección muy competitiva, justamente porque hay actores que están fuera, ¿no? Por lo menos ahora formalmente están fuera, no tienen candidatura, no tienen partido. Y claro, siempre es problemático para no solo una elección, sino para una democracia que una parte de la población, 10, 15, 20, 5%, no importa el tamaño, quede fuera del sistema democrático. Porque cuando lo sacas del sistema democrático, lo que van a hacer es desde fuera tirar piedras al sistema. Entonces ese es un riesgo, ojalá que al final del camino estos actores que han quedado fuera, el levismo básicamente, puedan conseguir un espacio de participación o finalmente decidan no votar o votar nulo, pero que no entre a una lógica de boicot de la elección. Todos queremos elecciones no solo participativas, sino, como es tradición en el país, elecciones pacíficas, ordenadas, cuyos resultados sean reconocidos por todos y que nos generen nuevas autoridades y representantes para encarar la nueva agenda que va a ser muy compleja. Esto que les mencionaba, el tema de justamente los actores, diríamos, polarizantes. Hemos visto que tanto Evo Morales, Luis Arce como Tuto Quiroga tienen, diríamos, un menor concepto positivo, ¿no?, hacia sus imágenes por justamente esto de que son factores de polarización. Tienen, diríamos, una cuestión mucho más amigable, tanto Andrónico Rodríguez como Samuel Doria Medina, según el estudio. Y claro, esto muestra que hay un agotamiento de la polarización que en algún momento sirvió para unos y otros. Sí, hoy parece que ya no. Sí, la polarización llegó para quedarse, ¿no? Primera cosa. Segundo, no es solo una polarización político-discursiva, sino también es una polarización social, y eso creo que es lo crítico. Creo que la fractura del 2019 no se ha resuelto, está lejos de resolverse y aparece, y está ahí presente, está latente, pero claramente lo que tú dices es muy evidente. La polarización ya no es rentable, hay un agotamiento respecto a la polarización, que lo vemos en este dato que me parece importante. Preguntábamos, pensando en la situación política, ¿cuál de las frases creen los liderazgos? La primera es: no hay polarización política en el país, la línea azul. Muy pocos creen que no hay polarización, ¿no? Pero la segunda es la buena noticia, nos dice, sí hay polarización, la línea roja, pero podemos resolver nuestras diferencias pacíficamente. ¿Qué significa eso? En las urnas. Las urnas son el mecanismo democrático para resolver situaciones de crisis, para dirimir diferencias, para renovar gobiernos, ¿no?, pacíficamente. Como decía Popper, la democracia es el mejor sistema porque permite cambiar gobierno sin acudir al costoso expediente de la sangre, decía, así de fuerte, ¿no? Y efectivamente eso es la democracia, esas son las elecciones. Y hay la verde, que es menor, 21%, dice, hay polarización, el enfrentamiento es inevitable. No es poco, 20%, pero esa es la buena noticia. Pero lo que nos está preocupando hoy, más que la polarización que persiste, es la fragmentación, ¿no? Y claro, hay quienes hablan de polarización fragmentada o fragmentación polarizada, porque polarización implica que hay dos polos muy fuertes, la fragmentación implica que hay muchas opciones, y eso se va a ver quizás en la próxima asamblea. O sea, un escenario de fragmentación puede ser incluso más crítico que un escenario de polarización. Y si combinas esas dos cosas, más otra fuente de preocupación, que es la implosión en el MAS, tienes un escenario muy complejo en términos de gestionar la gobernabilidad política, en términos de gestionar la propia gestión de gobierno. En este cuadro vemos, como mencionaba el panelista, preguntamos cuáles son los temas que más polarizan, y claramente el que más polariza es la intención de Evo Morales de ser candidato. Ese sigue siendo un parteaguas vinculado al debate sobre la reelección que ya tenemos desde hace una década. También polariza, por supuesto, la crisis de la economía, también polarizan las elecciones generales de agosto y la gestión de gobierno. Entonces son varios temas que están polarizados, pero claramente hay un actor que está polarizando más en la percepción de estos liderazgos, y eso tiene que ver con cuál es el lugar que tiene ese actor hoy en el proceso electoral. Rolando, históricamente, o por lo menos en estos últimos 20 años, Evo Morales y el movimiento al socialismo eran un factor ordenador, diríamos, del escenario político. Todo se ordenaba alrededor justamente de las decisiones que tome Evo Morales o el MAS, ¿no? Entonces, a partir de eso se polarizaba y era fácil, diríamos, polarizar para la oposición y sacar algún rédito. Hoy ya en este escenario que totalmente es diferente, esta fragmentación de la que hablaba José Luis,
al no haber este factor ordenador o desordenador, como uno lo quiera ver, la polarización ya no es un factor que va a significar capitalizar votos, traducirse justamente en votos? Coincido que creo que es una muy buena noticia que más de 2/3 de la población pensemos que el problema lo podemos solucionar de una vía pacífica. Y si uno lo cruza con otra información importante de este estudio, hay una desilusión política. El 82% de la población le echa la culpa del estudio, le echa la culpa a Arce de la pésima gestión, casi la mitad a Evo Morales, y hay un 82.6% de desaprobación de la oposición. En otras palabras, lo que hay es se está interpelando al poder político o a los actores políticos por estas polarizaciones. Están diciendo, por su culpa estamos como estamos, han hecho una pésima gestión todos, pero nuestros problemas los podemos solucionar de una forma pacífica, así que no nos preocupa tanto. Es una interpelación a esta representación política. Y esto es lo que tienen que entender los actores políticos que van a hacer el nuevo ciclo. Hay una suerte de fin del ciclo de estos procesos polarizantes y entrar en un nuevo ciclo ya de diálogo y acuerdos mínimos para la gobernabilidad. Entonces, yo lo entiendo así. Hay una interpelación al poder político o a los actores políticos y se les está mostrando de que la vía que se prefiere o que se espera no es una vía violenta, sino una vía pacífica, donde se instituyan procesos de debate, diálogo, intercambio de ideas. O sea, se está apostando, como dice Exceli, al proceso democrático, a un parlamento que puede ser ya multipartidario, pero que pueda ser el espacio de los grandes consensos que se necesitan para la reestructuración institucional y el salvataje económico. Medio, Rolando, justamente de este, diríamos, nuevo proceso, nueva etapa de la lógica de la construcción y del diálogo político en Bolivia, que ya evita el tema de la polarización, vemos que los actores políticos polarizantes, o que son entendidos polarizantes, que tienen discursos más radicales, llámese Evo Morales, llámese Luis Fernando Camacho, Tuto Quiroga, Luis Arce por la gestión que está terminando, son, diríamos, los que tienen la menor posibilidad de una vocación, diríamos, de diálogo, una mirada más positiva, son los que tienen más bien más repele en este estudio. ¿Se deberá justamente a este agotamiento de la lógica de polarización? Sí, yo creo que hay un desgaste de la ciudadanía de vivir en esta incertidumbre, en este estrés psicológico de todo el tiempo estar confrontado y polarizado. Un peligro que los grupos radicalicen y no acepten elecciones, por ejemplo, como factor polarizante, y se repitan los eventos del 2019 en Bolivia o del 2020 en Estados Unidos. Esto no es un fenómeno exclusivamente nuestro. Y eso lleva a problemas y a crisis institucionales. Entonces, lo que se le está diciendo a la clase política es que esa lógica no es la lógica que se quiere. No estamos en las mismas condiciones, los procesos nunca son iguales del 2019 al 2025, no son repetibles. Entonces, si pierden las elecciones, el proceso de polarización o de conflicto, de escalada de conflicto, no va a ser una vía que apoye a la población, va a ser más bien la búsqueda de los espacios de diálogo, como dice muy claramente su tabla. Tenemos problemas, pero solo no lo logramos solucionar. No hay si bien 20% de radicales dicen, no tenemos opción, ahora sí un enfrentamiento civil, ahora sí vamos a prenderle fuego al país, no creo que vaya a ser el escenario que sea aceptado por la población. O sea, ese es un tema importante y hasta un poco tranquilizador. Yo creo que tiene mucho que ver con el tema económico, ¿no? Como ahorita la gente está preocupada de cómo parar la olla, ven la clase política los responsables de la crisis económica y dicen, ya, pónganse de acuerdo, pues no se peleen, porque lo que en el fondo tienen que solucionar es el problema económico. Y si se comienzan a pelear, va a seguir siendo desaprobado. José Luis, en un anterior estudio existía la preocupación de la
posibilidad de que no se lleven a cabo las elecciones del 17 de agosto. Parece que el acuerdo, diríamos, del arco político boliviano, entendiendo que lo que mencionaba Rolando, esto es una olla de presión, que la única válvula de escape es el 17 de agosto y eventualmente si estrenamos la segunda vuelta, todo apunta a que sí, estrenaremos esa figura en octubre. Pero entendieron que si se ponen en riesgo las elecciones, realmente esto se va por los aires. Así es, cuando se convocaron las elecciones en abril, la principal preocupación es en qué condiciones llegaremos a las elecciones de agosto, ¿no? A medio camino, cuando se empezaron a proscribir candidatos, cancelar personerías jurídicas de partidos, incluso había muchos partidos que estaban en riesgo. La pregunta es, ¿llegaremos a las elecciones de agosto? Hoy sí, hemos dicho, vamos a llegar, y la pregunta es, ¿cuál será la calidad de esa elección y qué saldrá después? ¿Qué nos espera el día después de la elección? Y claramente creo que es fundamental en ese escenario ver las condiciones por las cuales llegamos a la elección y sobre todo cuáles van a ser los escenarios posteriores de gobernabilidad. Y efectivamente eso lo hemos ido viendo en los diferentes estudios. Hay una pregunta que no hemos hecho en esta ronda, pero en anteriores. ¿Usted prefiere un líder fuerte que imponga y que mano dura, o prefiere un líder que aprenda a concertar y construya acuerdos? Y en los liderazgos la mayoría quiere un líder que negocie, que concerte, que busque acuerdos. Como decíamos, tienen que aprender o reaprender a construir acuerdos. No es fácil, ¿no? Porque generalmente sales de un proceso electoral porque en la campaña tienes que golpear al que está ahí cerquita, muy magullado, a veces muy enojado, pero después cuando pasas al otro momento, a quien le has dicho contigo nada, vas a tener que negociar con ese si quieres tener una mayoría y si quieres tener gobernabilidad. Entonces eso me parece importante y está asociado a una pregunta que quisiera que la miremos, que tiene que ver con la sensación sobre el futuro. ¿Es la 12? Es la 12. El cuadro 12. El cuadro 12. Preguntamos cuál es su principal sentimiento hoy, ¿no? Y hay una serie de opciones, ahí están las 5. Y sigue siendo la incertidumbre la más alta, y claro, eso es entendible por el tema económico, no sabemos cómo van a estar los precios mañana, si va a haber el medicamento que necesitamos, si va a haber gasolina, en algún momento si van a haber elecciones. Pero el segundo, y que por primera vez aparece, porque no aparecía, es el azulito de esperanza. Cada uno puede decir, ¿quién está con sensación de esperanza? Quienes creen que va a cambiar, o por ahí creen que van a hacer gobierno y pueden mejorar las cosas, ¿no? Y aparecen en menor proporción los sentimientos de miedo y de rabia en este segmento de la opinión pública o de los liderazgos. La misma pregunta de la encuesta nos presenta un dato crítico, y es que predominan los sentimientos de miedo y de rabia, ¿no? Miedo y rabia la ciudadanía, miedo y rabia. Porque la gente está enojada, ¿no? Está enojada y claro, tiene miedo respecto a lo que viene, a lo que pueda pasar. Es decir, hay incertidumbre, pero también asociada al miedo, ¿no? Los dos grandes sentimientos son el miedo o la esperanza, y siempre intentamos que la esperanza le gane al miedo. En momentos de crisis, el miedo es el que se impone y puede generar reacciones de violencia, reacciones de conflictividad. Entonces, hay que apostar a la esperanza, no importa el gobierno que venga, porque necesitamos que las cosas mejoren en el país. Rolando, ¿usted ve a los actores políticos en campaña hoy poniendo paños fríos, por ejemplo, a discursos de desconfianza sobre el padrón electoral o sobre los resultados de las elecciones, en comparación a las dos últimas elecciones, que ya veíamos que se venía abonando y hablando esto del fraude que se iba a montar, y como usted bien decía, no es algo propio de los bolivianos? Pasó con Bolsonaro en Brasil, con Trump en Estados Unidos, en México también, en Ecuador también pasó. Es algo que ya de repente nosotros inauguramos, pero es algo que se viene repitiendo en varios países. ¿Ve que hay un cambio ahí en los actores políticos? Sí, hay un cambio en la percepción de los líderes de opinión con respecto a la función del órgano electoral. Tiene una relativa aceptación. La mitad de las personas pensamos que los líderes de opinión piensan que hace un trabajo regular. Suena mal, pero comparado al 95% de aprobación que tiene el gobierno nacional, el 98% del Poder Judicial, fue la única institución que tiene algo de credibilidad en este país. Entonces, es el momento de tomar esta crisis y volver una oportunidad para
construir un poder electoral, un órgano electoral, una institución fuerte. Es momento de que estas sean lo que planteen el poder judicial, el poder electoral, perdón, y no un instrumento del poder político. Entonces, el desafío ahora no está en la clase, en los candidatos. El desafío histórico está en la capacidad que va a tener el Tribunal Supremo Electoral en constituirse como sí mismo en un guardián de la democracia y del proceso electoral. A propósito de esta sensación de miedo y de incertidumbre, quisiera que veamos el cuadro 22, por favor. Lo que entienden estos líderes de opinión, que son los riesgos económicos futuros, ¿no? El cuadro anterior tiene que ver con que la mayor preocupación de las familias hoy, en un 93.2%, es el aumento de precios en los alimentos y bienes básicos, ¿no? Es el problema que más afecta a las familias. Ahí está. Ese es el aumento de precios, ¿no? Esto es lo que más preocupa a las familias. El siguiente cuadro, entonces, los riesgos económicos futuros, que tiene que ver con esta sensación de miedo e incertidumbre, es decir, ¿qué va a hacer el siguiente gobierno? Y aquí la preocupación tiene que ver con mucho riesgo de que la moneda boliviana, ahí está, gracias, de que la moneda boliviana se devalúe un 50%, algo de riesgo 32%, ¿no? La inflación se eleve descontroladamente, también está ahí latente, mucho más arriba incluso que la devaluación de la moneda, precio de la gasolina diésel, economía no crezca o haya una recesión, escasez de productos e insumos. ¿De qué manera? Como decía Rolando, aquí el Tribunal Supremo Electoral va a tener que surfear para salir de la mejor manera de esta crisis política, pero de la crisis económica nos tocará a los bolivianos la capacidad de resiliencia, por ejemplo, José Luis. Sí, cuando veían, hay preguntas sobre expectativas de futuro, cómo estará la situación política en los próximos 6 meses, y hay un buen número que dicen algo mejor, esa es una muy buena noticia. Pero cuando preguntamos por cómo estará la situación económica, la mayoría dice va a empeorar, o un poco, o estará igual. Es decir, los liderazgos en este caso asumen claramente, porque además tienen datos y van siguiendo el contexto y la coyuntura, que la solución económica no es de corto plazo, y eso se expresa en los datos que tú acabas de mostrar. El único, digamos, factor donde no ven riesgo es quiebre de bancos, es decir, asumen que hay una, digamos, estabilidad del sistema financiero, pero subvención a los hidrocarburos, devaluación de la moneda, precio, la inflación, el servicio de la deuda, ahí lo ven mucho riesgo. Ahora, la discusión no es tanto cuán riesgoso es eso, sino la discusión, primero, cómo se hace eso, y creo que ahí está en el precario debate que hay entre los candidatos, y segundo, como decíamos, ¿cuál es el costo? ¿Quién va a pagar ese costo de esas medidas que se van a hacer para sincerar el valor del boliviano respecto al dólar, para eliminar gradualmente o no la subvención a los hidrocarburos, para gestionar lo que es de manual la inflación asociada a estas decisiones? Entonces creo que esos son los dos grandes temas que creo que se están debatiendo poco y mal, ¿no? Vemos que hay muchos debates, pero no hay mucha sustancia, y creo que hay que apuntar a esa sustancia. Y claro, la buena noticia es la que tú mencionabas, por lo menos en los liderazgos, no hay una narrativa anticipada del fraude. Más bien, la mayoría creen que va a ser una elección transparente, limpia, y eso es muy bueno para la elección, porque en la elección del 2020, pero sobre todo en la elección fallida del 2019, la narrativa del fraude anticipada era muy grande. Había un medio de comunicación, Página 7, que meses antes difundía encuestas donde decía 2/3 de la población cree que va a haber fraude. Son las profecías autocumplidas, ¿no? Ahora no. Salió en algún momento el señor Claure y dijo, se está montando el fraude, hay que hacer algo. Después se cayó. Salió el senador Loza del levismo, dijo, se está montando un fraude monumental, además usando una expresión del señor Mesa del 2019, y después se cayó, ¿no? Entonces creo que esa es buena noticia para la elección, que haya confianza en el tribunal, que haya confianza en que va a ser una elección transparente, y bueno, así vamos a llegar con muy poca confianza en las instituciones, con muy poca confianza en los liderazgos, con el aplazo de la gestión de gobierno, con el aplazo de la oposición también. No es que el gobierno se aplaza y cosecha, la oposición no cosecha, está aplazada también la oposición política, y con un escenario de fragmentación.
Pero esos son nuestros números, esas son las percepciones que ojalá vayan mejorando en la medida en que pasemos a un nuevo escenario postelectoral. Rolando, ¿qué podemos esperar? Y a manera de cierre y agradecerle el tiempo con nosotros, ¿qué podemos esperar de este escenario postelectoral? Más o menos, esta previsión por parte del estudio Delphi. Yo espero que la clase política madure, ¿no? Una de las responsabilidades que tienen los partidos o agrupaciones políticas es coparticipar en el control electoral para que después no estén buscando desestabilizar los procesos electorales. Entonces, lo urgente hoy es el proceso electoral, garantizar un proceso electoral, coparticipar como fuerzas políticas para que después no sea echarle la culpa a su pérdida porque los números no se ven como uno lo buscaron. Y después de eso, tomar esa experiencia de acuerdos para buscar lo importante que es la estabilidad económica y las reformas, tanto económicas como institucionales, que se requieren. Se requieren hacer reformas económicas, se requiere hacer reformas constitucionales, se requiere hacer reformas institucionales y se requiere hacer reformas judiciales. Entonces, tenemos que entrar en un nuevo proceso de reformas, no una revolución, no un cambio por un evento violento, sino tener la capacidad de discutir qué reformas en el modelo económico, qué reformas en el modelo institucional y qué reformas en el modelo constitucional y judicial se necesitan para poder solucionar los problemas estructurales del país en esta falta de institucionalidad que tenemos, que la ha visto reflejada en este estudio. Entonces, lo que se espera es responsabilidad de los actores políticos y la responsabilidad histórica del órgano electoral de que hoy... Muchas gracias, ha sido un placer, que no sea la última vez. Que tenga buen día. Buenos días, siempre un golpe, pero es buen día. Rolando Schrupp, analista político, estuvo con nosotros desde Santa Cruz, y acá el coordinador del proyecto de justamente de la Fundación de la FES, vamos a decir, con el estudio Delphi. Gracias, José Luis Exeni, un placer. Un placer, Diego, me dio mucho gusto esta conversa, y bueno, son percepciones, son datos para alimentar la conversación pública en democracia, y creo que ese es el gran desafío que tenemos hoy para llegar a una elección transparente, participativa y que nos lleve a otro momento en el país.